Regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales, hoy centrados en nuestra región, hablando sobre la actualidad política en Colombia y más específicamente sobre estas propuestas de reformas, tanto de salud como del trabajo, como de pensiones que busca el presidente colombiano Gustavo Petro. Vamos a analizar toda la actualidad que se desprende en este país con nuestro invitado especialista de la mañana de hoy. Se trata de Manuel Alejandro Rayran, analista internacional y profesor de la Universidad Externado de Colombia, a quien saludamos a esta hora hasta Bogotá. Buenos días. Muy buenos días, Enrique, y un cordial saludo a todos los televidentes de Globovisión. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, principalmente consultarle cómo está la situación política en Colombia con estas reformas que han generado, por una parte, resistencia de la oposición, que rechazan, en principio, que se reforme el sistema de salud, porque el presidente Gustavo Petro busca que sea un sistema de salud público, alejado de ese negocio que menciona en beneficio para los bienes privados y los empresarios, y más bien que llegue a esas zonas que todavía no tiene alcance. ¿Cómo se plantea este compendio de reformas que busca el presidente Petro? Luego, Enrique, digamos que aquí hay una situación bastante polémica porque esta reforma a la salud ha estado en boga en todos los medios de comunicación, se filtraron algunas diapositivas, pero hasta el día de la manifestación, 24 horas antes del día de la manifestación de apoyo al gobierno nacional, pues digamos la comunidad en general no sabía cuál era la propuesta. Entonces, en ese sentido, las manifestaciones que solicitaban o que apoyaban al gobierno para las reformas, en mi opinión, quedaban un poco vacías en la medida que no se conocía el articulado de la reforma a la salud. Había mucha discusión alrededor de que la propuesta de la ministra Corcho era eliminar por completo a las EPS, pero días después había mencionado que iba a mantenerla. Es decir, que el manejo en términos de comunicación y de difusión del articulado ha sido bastante malo por parte del gobierno, y al día siguiente la oposición de la manifestación que se oponía a estas reformas, pues también me parece que carecían de información en la medida que tampoco tuvieron el tiempo suficiente para leer las reformas y no se conocen a hoy la totalidad de todas las reformas y en qué comprende esas reformas. Entonces creo que las manifestaciones de la semana pasada tuvieron un carácter mucho más de, digamos, de medirse tanto el gobierno como la oposición, y esto no hay que olvidarlo, que está enmarcado en dos elementos claves. Uno es sobre la popularidad del gobierno para para hacer los cambios que se quiere plantear, y el segundo, que está enmarcado en las elecciones regionales que se van a dar en este año. Entonces creo que las manifestaciones de la semana pasada, perdónenme, tenían un carácter más de medirse digamos, electoralmente cada fuerza que tanto están convocando, y que refuerza un elemento que a mí me preocupa, y es que aquí estamos viendo que estamos volviendo el estado de opinión como la fase superior del Estado, que pasa por encima de la Constitución. Entonces, digamos que el mensaje del gobierno en esta manifestación era: yo tengo el respaldo de la población, mire que la gente sale a respaldarme, y el Congreso hay que aprobarme sí o sí porque el pueblo me está apoyando. Entonces, creo que esta situación pues, es bastante compleja, en donde nuevamente gira el debate alrededor, no en la propuesta, sino en las formas como tal de estas propuestas. Entonces, vamos a ver, yo creo que sin lugar a dudas hay que hacer cambios dentro del sistema de salud, y una muestra de que hay problemas es, por ejemplo, las prepagadas, que son estos seguros de salud que las personas más adineradas la pagan para que lo atiendan con mayor eficiencia y de mejor calidad. Eso es un claro ejemplo que el sistema requiere cambio, pero a hoy no ha habido claridad de cómo va ese cambio y qué, digamos, va a pasar. Hay un punto que es: la salud va a pasar ahora a la parte regional, pero sectores políticos pues prenden las alarmas en la medida que esta situación ya ha sucedido y los planes políticos regionales se han robado el dinero. Sí, y fíjese, Manuel, que hay varias inquietudes que retumban en una buena parte de la población. En primer lugar, es de dónde va a salir el dinero para financiar lo que busca hacer el presidente Gustavo Petro, y si también el sistema público nos garantizaría una gestión eficiente de esa salud para todos. Sí, ese es otro tema que preocupa, y es cómo se va a financiar, de dónde van a salir los recursos, pero digamos que aquí el fuerte es también quién los va a administrar. Y esa es la situación que, digamos, central de la discusión. Digamos que, como decía anteriormente, el gobierno también durante las últimas semanas ha filtrado algunos elementos de esta reforma, en donde decía que había una anulación por completa de las EPS y que iba a haber un sistema nacional que iba a ofrecer el servicio, pero posteriormente, debido a que, digamos, que el sector de las EPS se reunió, alzó su voz,
pues digo que las EPS no iban a cerrar por completo. Entonces, todavía aquí existe una divergencia, o no existen puntos claros, y digamos que existe también una presión en el Congreso para que haya una aprobación. Cuando, pues, digamos, senadores como Humberto de la Calle, ex candidato a la presidencia, también ha mencionado que requiere el Congreso tener la seriedad, tener un espacio para poder analizar y debatir realmente esta reforma, pero no se pueden aprobar reformas de manera express, a pesar de que el gobierno tenga una mayoría. Eso no quiere decir que el Congreso le va a aprobar todo. Y esto, pues, estamos hablando que tiene unas implicaciones poderosísimas dentro de la estructura del Entonces, sistema. con eso nos quiere decir que todavía no hay un escenario claro en el Congreso, a pesar de que el presidente Petro tenga la mayoría y más del 70% de los senadores. Discúlpame, no te escuché muy bien la pregunta. Con eso que nos dices, nos acercas a que el Congreso todavía no tiene un escenario claro de qué va a hacer con estos proyectos de reforma, a pesar de que el presidente Petro tenga la mayoría. Sí, eso es un tema que preocupa porque, digamos, que de las denuncias que han surgido es que muchos sectores políticos no los han tenido en cuenta, y digamos que la ministra Corcho en una de sus conferencias pues acusaba de que el alto costo del sistema de salud ha sido por culpa de los médicos. Eso también ha generado un cierto recelo por parte de la comunidad, digamos, de la salud, en donde no han tenido en cuenta, y por eso están pidiendo un mayor espacio para la discusión, el debate, y que haya un espacio también para que haya una contrapropuesta por parte de los congresistas y de sectores de la comunidad de la salud. Entonces, digamos que esa es la situación actual. Creo yo que el presidente Gustavo Petro también hace este bombo y hace un discurso grandilocuente para mantener esos ánimos dentro de la población y que la sociedad crea o que esté convencida de que el gobierno está haciendo reformas estructurales y que, bueno, hay una cierta resistencia del sistema que no lo quiere permitir. Ya veremos entonces qué sucede con estos proyectos de reforma impulsados en el Congreso por el mandatario Petro. No quisiera irme, Manuel, sin antes consultarle cómo avanzan las negociaciones de paz que tienen lugar ahora en México, después de que estuvieran varias semanas aquí en Caracas. Ahora se trasladaron a México este año para continuar conversando sobre el desarme, sobre todo del grupo de la guerrilla del ELN. Y ahora que el presidente ha lanzado una acusación, ¿qué tiene que ver esto con lo que se está desarrollando en Ciudad de México? Sí, la verdad, el tema de la paz total es un tema que a mí me preocupa en considerable, digamos, en la medida que hemos evidenciado que el presidente quiere acordar. Digamos que una de sus promesas era que a los primeros 6 meses de su gobierno ya el ELN estaba desmovilizado. Pasaron los primeros 6 meses de su gobierno y no se han desmovilizado, y que por el contrario hemos evidenciado que el ELN sigue atacando, sigue secuestrando. Digamos que estas prácticas no han cesado, a pesar de que el gobierno ha demostrado una voluntad tácita, sumado a que en diciembre del año pasado el Congreso aprobó una norma en donde le permite y da con claridad cómo tratar cada grupo criminal o levantado en armas, que es distinto el Clan del Golfo a el ELN. Eso quedó claro en la ley del diciembre, pero al momento no ha habido un avance porque el ELN todavía, pues, digamos, evidencia que no está convencido. Ellos solicitan nuevamente un pacto político. Ellos, digamos, que no han cedido de manera completa, y Gustavo Petro creo que aquí le está jugando un tema de contrarreloj para cumplir su promesa, pero además para generar una estabilidad de seguridad regional, que es lo que realmente agrava la situación y que perjudica también en términos de la popularidad del presidente. Entonces, a hoy se sigue la mesa de diálogo, la mesa de negociación, pero inclusive Daniel Rueda, el representante en tema de la mesa de negociación del gobierno, también evidencia que hay discursos paralelos. Gustavo Petro con el Twitter va por una línea pidiendo digamos, unos compromisos más acelerados, que haya un compromiso más táctico, pero vemos que el ritmo de la mesa de negociación es distinto, más pautado, que el ELN, digamos, que sigue actuando entre el territorio y cometiendo, pues, secuestros, ataques, y digamos que eso es un tema donde a nivel de gobierno tienen que articularse para tener una comunicación unificada y poder también darle así una confianza a la mesa de negociación para avanzar, ya sea en México o en otro país, pero es de suma importancia que a nivel interno haya una articulación y concatenación para que hayan estos diálogos de paz. Muchísimas gracias por su análisis, Manuel. Siempre un gusto conectarnos con usted hasta Bogotá. A usted muchísimas gracias, José Enrique, por la invitación, y un saludo a todos los televidentes de Globovisión.